¿Qué pasó en la Comisión de Salud, Jorge? Entraron dos temas. Uno de vieja data, que ya venían hablando con el tema del pedido de emergencia ambiental que envió ECO, ¿no? Sí, el pasado martes tratamos, por lo menos en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Salud, dos temas que tienen que ver específicamente con el pedido que hizo el grupo ECOS en 23 de marzo, referido a declarar el distrito de Saladillo en emergencia ambiental. Ese proyecto que hizo ECOS iba acompañado también de un amplio pedido de informes en el cual distintos organismos del Estado, municipal, provincial y privados debían remitir informes. Ese proyecto nosotros aprobamos inmediatamente el pedido de informes y solicitamos la presencia de ECOS a la Comisión de Salud, es decir, nos reunimos, no solo la Comisión de Salud, sino la Comisión de Salud ampliada, todos los concejales con ECOS de Saladillo, para que ellos nos contaran qué comprendía o qué abarcaba la declaratoria de emergencia ambiental. Y la gente de ECOS fue muy clara en dejar bien especificado que la declaración de emergencia ambiental no buscaba de ninguna manera perturbar o frenar la siembra o la pulverización de los cultivos en el distrito de Saladillo, sino hacía hincapié en varias cosas, pero la más importante de todas era que se le diera cumplimiento estricto a la ordenanza que el municipio de Saladillo tiene con respecto al uso de agroquímicos, y bueno, nos pareció procedente dar el tiempo correspondiente a los organismos para que contestaran. El 6 de junio tuvimos la respuesta de la Justicia Municipal de Faltas, que es el único organismo que contestó el pedido de informes. El resto, ya sea esta clínica, el Hospital Doctor Posadas, la Fiscalía 1, la Fiscalía 2 y la Comisaría, a la fecha, pasado ya más de 60 días hábiles, que es lo que la Ley Orgánica Municipal marca como tiempo, no han remitido informes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se aproxima o que tenemos en puerta la promulgación de una probable nueva ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que el senador Colareco presentó en el Senado provincial una ley que ya tiene media sanción del Senado, que realmente es alarmante las modificaciones que hacen, sobre todo en lo que hace a las distancias permitidas para fumigar, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Así que teniendo en cuenta que nosotros, el Frente para la Victoria, había ingresado un proyecto el martes pasado pidiéndole a los diputados de la provincia que no sacaran esa ley en esos términos, porque además la ley es muy clara, si se promulga obliga a todos los municipios a adecuarse a la ley, porque el municipio de Saladillo, si pudiera conservar su ordenanza, la ordenanza local es mucho mejor que la nueva ley, pero el problema es que si la ley se promulga, los municipios tienen que adecuarse a la ley, y bueno, eso nos preocupaba y hemos hecho un pedido que eso sí fue aprobado el martes por unanimidad en la Comisión de Salud, es decir, los tres bloques que integramos la Comisión de Salud aprobó enviarle a la Cámara de Diputados esto, y también pretendemos que esto sea tratado en la Cámara de Diputados por la Comisión de Salud. Es increíble pensar de que una ley que tiene que ver nada más ni nada menos que con el manejo de agroquímicos no pase por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero no tuvimos posibilidad de que el bloque de la Unión Cívica Radical, Cambiemos, nos acompañara con su voto en sacar la emergencia ambiental. Ellos aducen de que tienen que consultar con el Departamento de Asuntos Legales y averiguar un poco más. Nosotros creemos que ya hace bastante tiempo que estamos detrás del proyecto de ECOS, hubo tiempo suficiente para averiguar todo lo que hay que averiguar, y además ECOS fue muy claro en lo que pretende con la declaratoria de emergencia ambiental. No pretende ni más ni menos que se cumpla, sobre todo con la ordenanza municipal vigente, que realmente no se cumple, sabemos todos que no se cumple. Yo personalmente puedo dar testimonio de que no se cumple, porque yo he tenido que efectuar denuncias por cuestiones con fumigadores frente a mi propiedad en circunstancias en que realmente el viento estaba todo tirando el agroquímico que se rociaba en ese momento prácticamente en la puerta de mi casa. Así que me parece de que, bueno, esto lo vamos a volver a pretender llevar
al recinto, aunque sea sacando un despacho por minoría. La problemática es que el Frente para la Victoria tiene solo 2 votos, las comisiones hoy se forman con 6 concejales. Tenemos a Marta Machi en el del Frente Renovador, que es también una persona llegada a la salud, como él es la doctora Rotundo de Cambiemos, y como soy yo, que presido la comisión. Sería bueno ver si podemos sacar un despacho, aunque sea por minoría, para tratar este tema en el recinto y que cada uno pueda argumentar con lo que tiene, por qué sí o por qué no, pero me parece de que la declaratoria de emergencia ambiental no es un disparate y ECOS ha sido muy claro en su visita al Consejo Deliberante, dejando bien en claro que ellos no están en contra del productor, de ninguna manera pretenden ponerle un freno al productor, simplemente que se cumplan las leyes y las ordenanzas. ¿Se le cambia un poco esa palabra emergencia ambiental? Bueno, por eso ahora vamos a tener que volver a contactar a ECOS en forma oficial o extraoficial también, pero la declaratoria de emergencia ambiental para la gente de Cambiemos es muy amplia. Por eso, pero si se habla con ECO, porque ECO anoche los escuché decir de que, bueno, por ahí si se cambia algún término. Es una posibilidad. Lo importante yo creo es que... O sea, no está cerrado en la comisión todavía eso. No, de ninguna manera. El proyecto sigue vigente, sigue vivo. Ustedes saben de que eso pierde estado parlamentario cuando pasa un determinado periodo de tiempo sin tener tratamiento. No hay todavía despacho de la comisión. No se pudo hacer el despacho porque no tuvimos acompañamiento del resto de los concejales. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo? Me dijeron que hubo algún enojo suyo con Armendáriz. ¿Por qué apareció Armendáriz ahí? Si Armendáriz no es de la comisión, ¿cómo es? Bueno, no. Armendáriz es el presidente del Consejo y en las reuniones de comisión suele estar presente, no en todas, pero suele estar presente. Además, la concejal Rotundo, que es quien está en la Comisión de Salud conmigo, fue a consultar con Armendáriz y creo que con Macaño, que es su presidente de bloque, pero creo que fue a consultar con Armendáriz. Ella me dijo que iba a hablar con Alejandro, específicamente con Alejandro, y bueno, vino Alejandro y él dijo de que de ninguna manera en los términos que estaba redactado ese proyecto ellos lo podían acompañar. Por todo esto de que para ellos no se sabe el alcance, entonces yo ahí donde le dije, escúchame Alejandro, acá vino ECOS, pero bueno, él no estuvo cuando estuvo ECOS en la comisión y nos explicó qué es lo que pretenden. Palabra, es decir, no hubo griterío, sino hablar con fuerte, pero no, de ninguna manera en términos de pelea, para nada, es decir, fue levantar un poco la voz, pero yo soy un poco vehemente cuando... por ahí alguna cosa me parece que cae por su propio peso y seguir dándole vuelta a este asunto con una ley provincial en ciernes, es decir, porque además tenemos la amenaza de una ley provincial. Me parece que todo lo que desde los consejos deliberantes se puede hacer de alguna manera para que la comunidad esté alerta sobre esta temática, y el Consejo Deliberante es una buena caja de resonancia. De alguna manera, cuando nosotros salimos a pedir el voto en una campaña para concejales, estamos hablando de un montón de cosas y entre ellos estamos hablando de la salud y del medio ambiente, y esto tiene que ver con la salud y con el ambiente. Es una problemática que es muy difícil de discutir, hay posiciones totalmente encontradas. Yo creo que hay que ver la manera de que se acerquen posiciones entre los que defienden la utilización a mansalva de agroquímicos y quienes dicen que no se tienen que utilizar. La problemática me parece que pasa por ver si existe realmente la posibilidad técnica de no utilizar agroquímicos sin dañar el ambiente, sin dañar la tierra y con producción que permita alimentar a millones y millones de personas en el mundo. Porque tampoco es que lo que nosotros producimos en la Argentina es para alimentar a la República Argentina exclusivamente. Acá se exporta, eso genera muchas divisas para el país, genera buenos ingresos para el sector agropecuario, pero la temática de la salud algún día la vamos a tener que tratar y excede el marco de un grupo de concejales de una ciudad de 33.000 habitantes. Jorge, usted dijo en la radio, creo, que... es preocupante los casos de cáncer que hay en Saladillo. Es preocupante la incidencia de no solamente cáncer, sino de un montón de enfermedades que en los últimos años se han incrementado en cifras tan altas como un 30% más de lo que había. ¿Pero esto se puede deber a los agroquímicos? Acá, es decir... Acá está el libro. Yo considero que es probablemente uno de los trabajos claves que se ha publicado. Ustedes me habrán escuchado a mí hablar durante la campaña, tanto en el 2013 como en el 2015, de un trabajo hecho
en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos, por un investigador independiente. Es un investigador que no trabaja específicamente para nadie, un investigador independiente que habla de cómo este título tan largo y tan complejo comienza a explicar de qué manera el glifosato que pasa al alimento, es decir, todos los cultivos que son rociados con glifosato, que en el mundo son prácticamente hoy todos los cultivos que luego se transforman en alimento o en ingredientes de alimentos, todo ese glifosato que va al cultivo de alguna manera es depositado luego y absorbido a través de la membrana intestinal, de la mucosa intestinal. Y dentro del propio intestino humano se ha descubierto de que provoca un cuadro que se le llama disbiosis, que altera de alguna manera la purificación de ciertas sustancias que en el cuerpo humano terminan siendo tóxicas y que terminan dando origen a montones de enfermedades, no solamente el cáncer. Esto explica la incidencia de enfermedades de Alzheimer, que ha crecido un 33%, la incidencia de autismo, que ha crecido un 30%. Eso puede ser porque... Y este trabajo claramente especifica de qué manera el glifosato altera uno de los pasos que existen dentro del intestino humano para poder provocar con el tiempo, es decir, con el sostenido contacto con alimentos que han sido rociados con glifosato. Es decir, nadie está comiendo hoy alimentos libres de agroquímicos. ¿Por qué? Porque anoche me decían, que escucharon la nota, que, por ejemplo, el arsénico en el agua, ¿no afecta también a esto o no? También el arsénico es un cancerígeno y bastante potente, sobre todo una de las fracciones del arsénico. El arsénico se puede dividir en varias fracciones y hay una fracción de arsénico, también lo hemos discutido esto el año pasado en la campaña, cuando tuvimos el despelote del agua, cuando vino Locava, cuando el intendente Gorosito, ustedes recuerdan, planteó y aceptó por fin hacer el estudio en el Instituto Nacional del Agua, que además nos permite dosar glifosato en el agua. Ese estudio el año pasado costaba 250.000 pesos, el municipio lo iba a hacer, Gorosito se comprometió a hacerlo, terminó su mandato y no lo ha hecho, esperamos que José Luis se ponga en contacto con la gente del Instituto Nacional del Agua para hacerlo. Lo que yo mostré hace ya unos cuantos años atrás es cómo la incidencia de cáncer colorectal en Saladillo está 1/3 por encima de lo que da la estadística a nivel nación. Y eso yo lo logré hacer con un estudio de todos los pacientes operados de cáncer de colon de Saladillo que se habían operado en el hospital, en esta clínica y en aquel momento en Junín donde yo trabajaba. Solo pacientes que viven en Saladillo. Es decir que faltándome todos los pacientes que se fueron a operar a la ciudad de Buenos Aires, todos los pacientes que se fueron a operar a la ciudad de La Plata y pacientes que se puedan haber operado en otro centro médico como es Alberti o La Barría, que sabemos que se han operado, sin incluir esos pacientes, Saladillo tenía un 34% más de incidencia de cáncer del colon, que es lo que marca la estadística en la República Argentina. Y eso es un dato alarmante y fue un trabajo hecho a 5 años, es decir, lo que pasó en 5 años en Saladillo entre el 2002 y el 2007. Esa fue la casuística que yo presenté en el Salón Pablo VI, que me lo pidió en aquel momento Patricia Gatti-Widovich, que era la que estaba a cargo de salud, junto con Martín Loiza, y luego lo presenté cuando vino el doctor Kaxeuer al Círculo Médico de Saladillo. Y luego hice el estudio de qué es lo que pasó entre el 2007 y el 2012, 5 años después, que no está publicado, pero que yo tengo los resultados donde la casuística se mantiene en levante, es decir, la incidencia de cáncer de colon. Hablen con los gastroenterólogos, pregúntenle a Greco, a Fasciuto, a Del Negro, cuál es la incidencia que tienen hoy en colonoscopías, en cáncer colorectal en Saladillo. Y van a ver no solamente la alta incidencia, sino cómo baja la edad de los pacientes. Y se están operando pacientes que antes realmente nosotros no veíamos cáncer de colon en edades donde hoy se ven hacia atrás. Es decir, yo tengo pacientes tan jóvenes como 29 años con cáncer de colon en Saladillo. Cáncer de colon avanzado además, no diagnóstico temprano, que ese es otro problema que tenemos. Muchos de los cánceres se diagnostican en etapa avanzada, con los cuales los resultados de la cirugía, de la quimioterapia a veces no son suficientes para contener y el paciente termina falleciendo en un corto plazo, menos de 5 años. Es decir, me parece que a mí que esta problemática hay que discutirla con todo sobre la mesa
pero no con la pasión de Boca contra River, sino de ver que realmente es lo mejor, porque yo el otro día también comenté ahí en la Comisión de Salud que yo no sé si es peor el glifosato, para ponerle lo que los trabajos científicos marcan, yo no sé qué es peor, si el glifosato o que la producción de agroalimentos caiga en el mundo, porque por ahí se muere más gente de hambre que por cáncer. Yo no lo puedo decir a eso, sinceramente no estoy en condiciones de decir si hoy mermar la producción favorece a la humanidad o no la favorece. Porque esto es un problema a escala mundial, Aldo, no es un problema de Saladillo o de la provincia de Buenos Aires de la Argentina, es un problema en el mundo. Pero en la Argentina es muy importante porque nosotros somos muy dependientes del agro. Entonces, muy dependientes, que tenemos mucha superficie, muchos millones de hectáreas sembradas y sobre todo el mayor cultivo es la soja. Pero se fumigan otros cultivos, hasta el rabanito, la caña de azúcar, es decir, el azúcar que consumimos tiene restos de glifosato. Estamos consumiendo restos de glifosato. La pregunta es, ¿qué va a hacer más mal en el planeta en el tiempo? Si la agroecología no logra demostrar, y acá está el desafío para los grupos ambientalistas, demostrar cómo se puede producir más sin contaminar. Ese es el desafío. Pero los ambientalistas solos no, los gobiernos, los ministerios de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuando estábamos nosotros, el kirchnerismo, en el gobierno, el Frente para la Victoria, incluso sacó un libro dedicado a la agroecología, pero la verdad que la puesta en práctica de esto es nula en el país. Entonces hoy yo no tengo posibilidad de decir si la gente va a poder alimentarse con la producción agroecológica solamente. Ojalá se pueda, porque si es así vamos a hacerle un gran favor al planeta, no al Saladillo o a la provincia de Buenos Aires, sino al planeta. Ahora, si nosotros quitamos los agroquímicos y eso hace que la producción de alimentos caiga a valores que son incompatibles con alimentar a los miles de millones que hay en el planeta, por ahí se va a morir más gente de hambre que de cáncer. Y eso es lo que no podemos cambiar. Lo ideal es alimentar bien a la gente, que no tengamos desnutrición, que nadie tenga falta de alimento en su casa, pero que a su vez tengamos el mejor alimento posible para consumir. Lo que está clarísimo es que ya no se puede hablar de que estos productos son inocuos. La Organización Mundial de la Salud ya acepta que el glifosato es un potencial y un posible cancerígeno.